Vamos a ir Ujú. a Jeremías capítulo 29 Jeremías 29. y vamos a leer el versículo. Estos días le invitamos a que pueda leer Jeremías, lo haya podido leer. Vamos a leer el versículo, bueno, vamos a leer desde el 4 hasta el versículo 15. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hicieron transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Padre, pedimos que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, y en esta oportunidad nos permitas entender, Señor, lo que dice tu palabra y lo que tú quieres hablar a nosotros. Señor, ayúdanos en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos, te glorificamos a ti, te exaltamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no mentiras. Pregunta, ¿por qué después de lo que Dios habla, la respuesta del pueblo es lo que dice el verso 15? Mas vosotros habéis dicho, ¿qué has dicho? Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere el texto? ¿A qué se refiere el texto cuando dice, mas habéis dicho? ¿Qué ha dicho? Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Alejandro. Que nos ha levantado muchas, por ejemplo, muchos como David, nos ha levantado como profetas que van y dicen la palabra en Babilonia. Bueno, sí, esa es la expresión del pueblo. Dicen, bueno, Jehová nos ha levantado profetas aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen que es lo que está ocurriendo ahí? ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión que es muy utilizada hoy en muchas cosas que a uno le dicen, ah, bueno, eso es lo que tú entiendes, pero yo creo esto? ¿Sí? ¿Nunca le han dicho eso? Ah, bueno, sí, eso es lo que usted cree, pero pues yo creo que eso es tal cosa. ¿Nunca le han dicho eso? ¿Le han dicho eso? ¿A qué se refiere y qué tendría que ver eso con esta expresión que recoge Jeremías en el capítulo
29, versículo 15, cuando dice: mas vosotros habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Bueno, voy a ayudarles un poquito aquí. ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Estamos en el contexto del exilio. El pueblo, a causa de su pecado, es transportado de Israel a Babilonia. ¿Listo? Y entonces empieza a pasar algo, y es que hay errores que a veces nosotros cometemos al no entender lo que Dios va a hacer, y mal utilizamos aún la palabra de Dios. ¿Sí? Dios ya dijo, no, los voy a llevar al exilio, y esa va a ser la consecuencia, porque Él mismo lo advirtió. En Deuteronomio el Señor advierte: si ustedes me obedecen, estas son las bendiciones de la obediencia, pero si no, entonces voy a ir contra ustedes con todas las cosas. Ustedes serán esclavos, los voy a llevar, vendrán otros, serán siervos de siervos. Todo eso el Señor lo dejó clarito y estipulado. A veces nosotros entramos en un escenario que es: queremos obedecer al Señor, pero a veces nos desviamos, desobedecemos, pero queremos que nuestra desobediencia no tenga consecuencias, sino que el Señor siga actuando como si estuviéramos obedeciendo, y no es así. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces aquí hay un problema, que es lo que surge. ¿Y por qué les digo que es un problema? Porque a veces nosotros no aprendemos a entender lo que Dios quiere hacer y lo que Dios permite, sino muchas veces nos enceguecemos frente a eso. Y queremos que la Escritura diga lo que nosotros creemos que es lo que debe pasar. Voy a ponerle un ejemplo. Si Dios permite ciertas cosas en su vida, ¿usted entiende qué es, o busca entender qué es lo que Dios quiere hacer? O tal vez, como muchas veces hemos dicho, no, pues sí, estoy pasando por esto, pero no, el Señor está conmigo y Dios me va, y ya, esto va a terminar mañana y va a ser. ¿A qué voy con esa expresión? Cuando el pueblo dice en el verso 15, Dios nos ha dado profetas aquí en Babilonia, están diciendo, y le están diciendo a Jeremías: pues eso es lo que tú dices, pero nosotros tenemos aquí también profetas, personas que están hablando y están diciendo no eso que tú dices, sino aquí nos están animando y nos están diciendo: no, eso va a ser pasajero, porque somos el pueblo de Dios y porque Dios nos va a sacar en victoria, y eso no vamos a durar todo ese tiempo. Imagínense, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso, lo que tenemos que hacer es otra cosa. Y aquí el Señor hace una denuncia puntual que también nos compete a nosotros, porque a veces nosotros pensamos que los falsos profetas son solo personas que se levantan, y nos olvidamos que nosotros como cristianos, si no mantenemos una relación firme con el Señor, nos volvemos falsos profetas. Decimos cosas que Dios no ha dicho, y que Dios no respalda, y que Dios no va a hacer. Uno de los errores que muchas veces nosotros cometemos cuando oramos por alguien que está tal vez pasando una situación ya última de enfermedad, es decir: no, el Señor lo va a sanar, el Señor lo va a levantar, y eso es una verdad, pero la pregunta es: ¿eso es lo que Dios quiere hacer? Y a veces nuestra oración solo se enfoca en lo que nosotros creemos y queremos que Dios haga, y no en lo que Dios tiene en su voluntad hacer. Y es doloroso. Por eso una de las cosas que he tenido que aprender es hacer claro, cuando hay personas que ya están pasando por una situación, hay que ser honesto, decirle: bueno, mire, el Señor lo puede levantar si es su voluntad, pero también alístese, porque el Señor también se lo puede llevar. Y eso es honesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la segunda parte es dura. Una vez alguien me corrigió cuando les dije eso. Dijo: no, pero Dios no va a hacer eso, Dios no va a hacer eso, porque es que Dios está con nosotros y sus promesas no son de muerte sino de vida.
y me tocó aguantarme un regaño como de 20 minutos, ¿sí? Y lo tenaz es que a los días falleció la persona. Y entonces me miraba un poco furiosa esta persona, pero yo entendí y yo, como le dije después que nos acercamos, le dije, no, es que yo no es que sea, perdón la expresión, un ave de mal agüero, no, sino es que tengo que ser claro, porque si no voy a generar falsas expectativas de cosas que no son. Y a veces nosotros caemos en eso mismo, generamos falsas expectativas de cosas que no son. El Señor fue muy claro en su mensaje, les dijo, van a estar allí 70 años, por eso tienen que edificar casas, por eso tienen que plantar huertos, por eso tienen que casarse, tienen que no apocarse, sino seguir creciendo y seguir desarrollándose. Pero los profetas que supuestamente se levantaron en Babilonia decían todo lo contrario. No hay que hacer eso, no, porque es que aquí ya el Señor va a liberarnos, Él ha prometido, somos su pueblo, Él no nos va a dejar aquí, imagínense 70 años, no, Él no nos va a dejar así. Y esos falsos profetas se levantan y hacen torcer el corazón de muchas personas. Y por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces generamos falsas expectativas de vida cristiana en las personas, falsas expectativas de fe, y no podemos actuar de esa manera. Tenemos que ser honestos. Mira, Dios puede levantarte, Dios quiere bendecirte. Pero tengo que decirle la verdad, pero si usted no honra al Señor con sus bienes, no va a venir eso. Y eso es ser honesto, el Señor es honesto y nosotros como hijos de Dios también tenemos. Yo sé que a veces la verdad según el mundo duele, porque es mejor la mentira. ¿De qué viven las novelas? De las mentiras. ¿Sí? ¿Se ha visto las novelas? Las novelas viven y promocionan una mentira, entonces desde el primer capítulo no le voy a decir. Y entonces todas las novelas, desarrollo de una mentira hasta el último capítulo son felices. No, eso es algo en lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar y transformar. Entender que tenemos el llamado de aprender a decir las cosas como son, pero también decirlas con tacto. Porque a veces decimos, claro, es que a usted no le va bien, porque es que usted no honra al Señor y porque es que no, tenga mucho cuidado, aprenda a decir las cosas. Mire que el Señor tiene la gracia preciosa de decirnos las cosas con mucho amor. También nosotros necesitamos aprender a hablar y a decir las cosas, pero no caer en falsas cosas. A veces caemos con facilidad en equívocos de decir cosas que no son. Las mentiras que halagan son más fáciles de creer que las verdades que exigen cambios. Y eso es un error en el que está cayendo el pueblo, y por eso el Señor toma correctivos y dice que a esos que se han levantado, que a esos, usted lo lee más adelante en los siguientes versículos, los va a avergonzar, los va a hacer quemar. Imagínese lo que Dios va a hacer con esas personas. Mire, a veces nos metemos nosotros en situaciones difíciles porque hemos dado mensajes equivocados de cosas que no son las que Dios quiere que sean. Y por eso tenemos que aprender a ser justos en las cosas y hablar las cosas como el Señor los dijo. ¿Qué fue lo primero que nos dijo Jesús? En el mundo, ¿qué tendremos? Es lo primero que Él dijo, honestamente. No prometió más cosas. Dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo vencí, ustedes también pueden vencer. ¿Sabe cuál es el problema de muchas personas y su fe cristiana? Que está fundamentada en la arena, en cosas que no son. Por eso cuando viene la tempestad, por eso cuando vienen todas esas situaciones, entonces golpean con ímpetu contra esa casa y la fe se cae. Y hay cosas aún que nosotros permitimos que las personas, que nuestros discípulos, que los demás hagan. No podemos caer en eso porque se nos va a demandar. Por eso yo a veces, y no a veces, sino me toca esforzarme en aprender a decir las cosas bien. ¿Por qué? Porque se me va a demandar eso. Tú como hijo de Dios también aprende a hablar las cosas bien.
Sí, consolamos al que está sufriendo, lo consolamos porque sufre, pero con la gracia de Dios le decimos, pero mira, tú necesitas al Señor, necesitas arrepentirte, necesitas entender que eso que estás haciendo no está mal. Mire que a veces se ha entrado en profecías y en cosas que no son. Hay gente que piensa, no, congregarse no es importante, orar no es importante, leer la palabra no es importante, compartir la fe, eso no es importante, no importa. No importa, no, es necesario. Es necesario porque si no su fe naufraga en medio de la tempestad y entonces su fe se ahoga. Mire que las veces que usted para el paseo que hizo no echó lo que pensó echar, después qué falta le hizo. ¿Sí se acuerda? Usted lo tenía ahí, se miró, lo miró esas cosas que tenía ahí, le hizo ojitos, dijo, ay no, pero para cargarlo más, ay no, eso no lo necesito. ¿Y qué fue lo que le pasó? Fijo, era lo que más necesitaba. Mire, así nos pasa con muchas cosas. No, esto no lo necesito. Hay otras cosas que sí necesito. Hay otras cosas que sí son las que yo quiero. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas cosas son las que generan para nosotros equívocos. Esas cosas son las que generan para nosotros situaciones que no son. Necesitamos entender. El pueblo escuchó palabras como el exilio será corto, profecías, esto será corto. Y eso iba contra lo que el Señor dijo que iban a hacer, ¿cuánto? 70 años. La mentira de esos falsos profetas era decir, vuelvan pronto, tranquilos, eso va a ser, esto no va a durar más de 10 años, como el Señor nos va a dejar aquí 70 años, eso no va a ser así. Entonces, eso atacaba la verdad de construir casas, de plantar huertos. La mentira, Dios está con vosotros. Tranquilo, no se preocupe que eso el Señor está con usted. Mire, esa es una mentira. Hay una mentira que a veces nosotros hemos creído como si fuera una verdad. Le decimos a la gente, tranquilo, no te preocupes, Dios te ama así como tú eres. No, Dios te ama así como tú eres. No, Dios te ama a ti. No ama el pecado que tienes, pero te ama a ti. No, eso no es una verdad. Eso es una mentira. Si usted no deja ese pecado, el Señor no lo ama. Y esa es la verdad, ¿sí o no? Esa es la verdad. Porque a veces nosotros nos acercamos y a veces romantizamos las cosas. No, tranquilo, usted puede seguir así, siga con esa vida, no se preocupe, que es que el Señor lo ama a usted, el Señor tiene un plan maravilloso para usted. Tranquilo, no se preocupe. ¿Eso es verdad? No. ¿Qué es la verdad del Señor? No, el Señor te ama. Tiene un plan maravilloso para contigo y tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, no funciona. No funciona. Y esa verdad le duele a muchos. Hoy muchas iglesias romantizan y muchas personas, y se ha vuelto una teología de decirle a ciertas personas, no, es que Dios te ama, no ama el pecado que tienes, pero te ama a ti. Tranquilo. No, tiene que cambiar, tiene que reaccionar, tiene que despertar y ver que lo que está haciendo no está bien. Tienes que despertar y entender que tu salvación tienes que cuidarla, tienes que orar, tienes que buscar del Señor, tienes que ser fiel al Señor, si no las cosas no van a funcionar. Y eso tenemos que decirlo. Y eso tenemos que hablarlo, porque a veces nosotros tratamos de dar una esperanza que Dios no está dando. Y eso es un falso profeta, eso es una persona que está hablando lo que no es. Y engañamos. El Señor Jesús dijo, tengan mucho cuidado porque se van a levantar muchos Cristos diciendo, yo soy el Cristo, a mí obedecer, y a muchos engañarán. Y tenemos que estar como iglesia alerta, tenemos que estar como iglesia pendientes, porque el enemigo quiere engañar a cuantos, a muchos, quiere engañarnos. Las mentiras que halagan son más fáciles de creer que las verdades que exigen cambio.
El pueblo no quería la verdad que exigía paciencia, quería la mentira que prometía una salida inmediata. ¿Qué quieres tú? ¿La verdad que te exige paciencia o la mentira que te da una salida pronta? ¿Qué estás esperando en la situación que estás enfrentando? ¿Por qué terminamos metidos en problemas y en dificultades? Porque muchas veces escogemos la mentira, lo fácil, lo que me da la satisfacción rápida y no la paciencia que exige de mi parte crecer en la disciplina, que exige de mi parte aprender a ser disciplinado con las cosas. Esa es la dificultad que empieza. Y por eso el Señor dice en el verso 15, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Eso es lo que ustedes creen, eso es lo que el profeta cree, pero no, aquí también hay profetas, aquí también tenemos, y se levantan falsos profetas. El ministerio de Jeremías estuvo atacado siempre por falsos profetas que se levantaban y decían, no, eso no es lo que está diciendo el Señor, Dios está con nosotros, somos su pueblo escogido y entonces va a pasar esto. No, podemos ser su pueblo escogido, el Señor habernos escogido, pero si nos hemos alejado del Señor y no hemos cumplido lo que el Señor ha hecho, nos va a pasar por la situación difícil. Y eso tenemos que tenerlo pendiente. Pero fiel es el Señor, que así como da situaciones difíciles, también provee en medio de esas situaciones la salida para que salgamos en victoria y en bendición, y nos fortalece y nos permite enfrentar esas situaciones y ver su preciosa mano en medio de todas las cosas que estamos haciendo. ¿En quién está confiando usted? ¿En las mentiras? ¿En una tergiversación aún de la Escritura? El versículo 9 es clave. Jeremías 29:9 dice, porque falsamente os profetizan en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Ten mucho cuidado de usar el nombre de Dios. Ten mucho cuidado con aparentar espiritualidad. Ten mucho cuidado con ofrecer mensajes positivos. Los mensajes positivos no salvan a nadie. Los mensajes positivos no cambian a nadie. La verdad del Evangelio es la que cambia las vidas y los corazones. Padre, que me escuchas. Mujer que me escuchas, varón, usted que está hoy aquí, tenemos que hablar la verdad de la palabra. Tenemos que decir, no, si seguimos ese camino no vamos a llegar. Si vamos por ese lugar no vamos a entender de lo que Dios te dice, ¿qué exige el Señor? Decía alguien que es algo difícil y necesitamos entender. Repite tanto una mentira que se volverá tu verdad. Hoy estamos en este momento de la historia donde hay muchas mentiras que personas se repiten y afirman que es su verdad. Y siguen viviendo bajo mentiras, no quieren ver la verdad. Se ha visto que todo el mundo argumenta, todo se argumenta. Todo se argumenta, se posiciona, con tal de no asumir que equivocamos el camino, con tal de no asumir que vamos por donde no es. Buscamos siempre actuar de esa manera y eso no está bien. Necesitamos ser transformados a la luz de la verdad del Señor. Necesitamos ser limpios, necesitamos ese proceso de transformación. El verdadero profeta habla conforme a la palabra de Dios. El falso profeta habla conforme al deseo del pueblo.
El verdadero profeta llama al arrepentimiento. El profeta falso ofrece soluciones fáciles. El verdadero profeta espera el tiempo de Dios. El falso profeta promete resultados inmediatos. El verdadero profeta sufre por el mensaje. El falso profeta busca popularidad. El ser profeta no es un llamado de parte de Dios, es un ministerio precioso. Pero también nosotros en nuestro diario vivir podemos hablar y ser utilizados como profetas. Porque el profeta es el que da una palabra. No con eso le estoy bajando y estoy quitándole eso, sino quiero colocar en usted y en mí el que seamos responsables con lo que decimos. Por eso también nuestra oración debe cambiar. Nuestra oración debe crecer porque a veces nuestra oración no es una oración que se ore conforme a lo que el Señor está diciendo, sino nuestra oración genera falsas expectativas de cosas que no son. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia aprendamos a orar, aprendamos a crecer en la oración, porque a veces le ponemos títulos, ponemos cosas que no son. En nuestra emocionalidad podemos decir frases que suenan muy bonito, pero que no generan y no hacen lo que el Señor quiere que sea y suceda. La Escritura misma dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Necesitamos aprender, ser enseñados, instruidos. Aprende a pedir, aprende a orar. Por eso es que esta vida cristiana es emocionante, porque todos los días necesitamos aprender a orar. ¿Cómo se ora por un hijo? ¿Cómo se ora para que Dios abra una puerta? ¿Cómo se busca dirección de Dios? Pero a veces nosotros en todo lo oramos igual. No, tenemos, y nuestra oración necesita crecer. Usted que me escucha hoy en este tiempo precioso, su oración debe cambiar, su oración debe ser transformada, su lectura de la palabra debe ser limpiada de contaminaciones. ¿Por qué? A veces buscamos, y mire lo precioso, cuando leemos el Salmo 112, el versículo 3, que dice: bienes y riqueza hay en su casa. Mire los bienes, ¿cuántos son los bienes? A veces pensamos que los bienes son solo las posesiones, pero hay cosas buenas que hay en su casa por las cuales hay que orar. En su casa hay paz. Ore: Señor, que la paz de mi casa se siga manteniendo porque es un bien que tú me has dado. En mi casa hay unidad, voy a orar por eso, para cubrir eso. Pero a veces solo pensamos en lo monetario, solo pensamos en esa área y nos olvidamos de los bienes. La vida es un bien. Señor, en mi casa hay vida. Yo tengo vida en mi casa, Señor. Pero a veces eso no oramos, porque estamos enceguecidos en cosas que pensamos, en cosas que es lo que queremos que Dios haga, según como nosotros. No, Señor, haz según como tú. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer lo que tú quieres, Señor, es lo que a mí me agrada. Porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. A veces hemos intentado, como Pedro. ¿Qué hizo Pedro? El Señor se acerca a Pedro y le dice: présteme la barca. Bueno, se la presta. Cuando termina el Señor de predicar, se vuelve a Pedro y le dice: vuelve y echa la red. Y Pedro dice: Señor, pero es que toda la noche, ¿me va a enseñar usted a mí a pescar? ¿Me va a enseñar usted a mí a hacer las cosas? Decía, mi abuelo tenía ese dicho: ¿me va a enseñar usted a hacer hijos? De darle un consejo a mi abuelo. y me dijo: ¿me va a enseñar usted a hacer hijos? O sea, dándome a entender, yo tengo más experiencia, usted no. Pero lo más terrible es que todo pasó como yo le dije. Y no como él dijo.
Y no, eso no lo digo aquí para ufanarme ni nada de eso, sino que muchas veces el problema que tenemos nosotros es que ya estamos acomodados a algo. Muchas veces estamos como Pedro, no, es que ya toda la noche, eso ya lo hemos intentado todo. Ya lo he intentado. ¿Cuántas veces he intentado hablar del Señor? Y ya lo he hecho muchas veces. No, eso ya está. ¿Cuántas veces he hecho esta cosa? Eso ya lo he hecho muchas veces. Eso no da. Eso no da. Ese negocio no da. Esas cosas no da. Eso no da. ¿Cuánto? Toda la noche he estado pescando, he estado haciendo. Pero llega un momento en el que Pedro tiene que reaccionar y decir, pero en tu nombre, toda la noche la eché en el nombre de Pedro, y en el nombre de Pedro no salió ni medio pescado, pero en tu nombre echaré la red. ¿Qué quiere decir? Siempre, tal vez lo hemos intentado según nosotros, siempre lo has intentado según tú. Pero llega un momento en el que tienes que hacerlo según el Señor. Y va a pasar algo poderoso, algo milagroso. Siempre intentas orar según tú, ora según el Señor. Siempre intentas leer según tú, lee según el Señor. Siempre intentas ganar según tú, gana según el Señor. Y las cosas van a cambiar. Necesitamos cambiar, desintoxicarnos de profecías, necesitamos desintoxicarnos de palabras, de cosas que no dieron fruto y que ataron nuestra vida. Y por eso hoy quiero que usted y yo oremos, porque tal vez hemos recibido cosas, profecías, cosas que lo único que han hecho es alimentar nuestro ego, alimentar nuestro soy, lo que queremos nosotros y no lo que quiere Dios. Y necesitamos quitar eso de nuestra vida para entender el propósito y dirigirnos con prontitud a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. ¿A dónde quiere el Señor que vayas tú? ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde está la guianza del Señor? En tu nombre echaré la red. ¿Dónde está esa palabra del Señor? En tu nombre, en ti voy a actuar, voy a hacer. Lo he hecho como yo creo. Yo creo que aquí esto se ve mejor pintado de negro, de azul, de morado. Eso es lo que yo creo. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo lo dice? Mira, cuando encontramos la dirección de parte del Señor, cuando aprendemos a ser direccionados por Dios, Él va a hacer cosas. Dice que un día Jacob hizo un negocio con su suegro. Le dijo, todas las ovejas pintaditas con manchitas serán mi paga. Y el suegro que le dijo, ay, de esas son las que no saben, este man no sabe hacer negocios. Pero dice que el Señor le había dado una idea. A Jacob le dijo, ponga unas varas mascadas, así, unas varas así, en los abrevaderos. Y cuando las ovejas vayan y estén en celo y todas esas cosas, al ver eso, van a salir manchaditos y pintaditos. ¿Y qué pasó? De lo que no había nada. Donde no había nada, mi hermano, eso es lo que necesitamos. Usted necesita eso. Por eso usted tiene que orar. Por eso necesitamos aquí que nos despertemos a orar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que pase aquí también en la iglesia lo mismo? En su ministerio, en su casa, mi hermano. Gracias por creer. A los que creen y dicen amén. Pero necesitamos eso, porque es que si no, no va a funcionar. Muchas veces lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas, hemos buscado hacer muchas cosas, hemos buscado ir, pero bueno, ¿y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Si yo hoy me acerco a usted y le digo, bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo hacemos?
Porque es que queremos ganar, queremos hacer muchas cosas. Pero bueno, según, muéstreme, ¿eso es lo que Dios quiere? Porque si es lo que Dios quiere, mi hermano, eso va a dar fruto. Si es lo que viene de parte del Señor, si echamos la red, porque en el nombre de Él nos ha dicho, echen la red, entonces ¿qué va a pasar, mi hermano? Se va a llenar, se va a estar hasta reventar. Pero el problema es que muchas veces no estamos entendiendo lo que el Señor quiere hacer. No estamos, nuestros oídos están sordos, nos hemos encerrado a lo que nosotros creemos. Es que esto es, y tal vez eso no es. Necesitamos empezar a dar pasos como iglesia, como hijos de Dios. Necesitas dar pasos. Ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Señor. Nosotros, dice Romanos, habla de que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Tú eres guiado, estás siendo guiado, necesitas ser guiado, direccionado por el Señor, para que en medio de las cosas que hagamos, en medio de las situaciones que enfrentemos, veamos la mano de Dios. Si tú eres guiado, el Señor va a hacer que prosperes, va a hacer que puedas ir adelante, pero no porque yo te diga que vas a prosperar, sino porque es Él el que da la riqueza, Él es el que hace las cosas, Él es el que abre las oportunidades. Hoy necesitamos la dirección que viene de parte del Señor para nuestras vidas y para nuestros corazones. Padre Celestial, necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la guianza del Señor, necesitamos entender eso. Hoy tenemos que romper los vasos, tenemos que quebrantar tal vez la vasija y decirle, Señor, hazme de nuevo. Yo ya no quiero ser más una olletica chiquita, yo quiero ser una mejor vasija en tus manos. Señor, hoy necesito que en mí se derribe todo eso que me ha tenido ahí como que no, como que eso no funciona, y ahí voy como la ola del mar para un lado y para el otro. No, voy a ir al propósito que tú has puesto para mi vida. Señor, tú nos has puesto aquí no para ser engañados, y a veces nos hemos dejado engañar por palabras, por cosas emocionales, y no hemos ido al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú guías para mí? Padre Celestial, hoy estamos aquí. Comience a orar, mi hermano, ahí donde usted está, dígale, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes, Señor, para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Padre Celestial, hoy estamos aquí dispuestos. Señor, estamos aquí dispuestos, Padre Celestial, para que se haga en nosotros tu voluntad, para que se haga en nosotros como tú has dicho. Padre Celestial, hemos tirado la red en nuestra fuerza, tal vez nos hemos esforzado en nosotros mismos, hemos buscado el prosperar, el ir adelante, pero no te hemos dicho, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, hemos ido a Él. No se oye ni se entiende, por favor. No se oye nada. Esperemos un momentico, oremos mientras tanto, mi hermano. Señora, toda verdad. Oremos porque la red se componga en el nombre de Jesús. Tranquilos, no se preocupen que ya viene. Guíanos.
Respalda, respalda, Señor, tu palabra. Respalda, Señor, este trabajo, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Jehová, Dios de los ejércitos. Glorifícate, Jehová, Dios de Israel. A ti sea toda honra y gloria, mi Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea todo honor y gloria. A ti, Señor, sea toda gloria y honor por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Eres bueno y por siempre eres Dios. Eres bueno y por siempre eres Dios, Señor. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por tu palabra. Oh, bueno, Señor, tú eres precioso. Eres justo, eres perdonador, eres dador de vida por excelencia. Señor, hoy venimos y creemos, Señor, que tu mano preciosa está con nosotros, que tú eres nuestra fortaleza. Señor, que nada falta a los que se acercan a ti. Señor, los que se acercan a ti no tendrán falta de ningún bien. Hoy venimos, Señor, en esta hora y te pedimos, Señor, trae dirección a nuestras vidas. Trae dirección, Señor, a nuestras vidas. Trae dirección, Señor, oramos para que nuestra iglesia empiece, Señor, y haya un despertar precioso. Señor, haya un despertar precioso de tu palabra. Haya un despertar precioso de tu gloria. Señor, que sea manifiesta tu gloria en medio de nosotros. Que tu gloria sea manifiesta, Señor, en este lugar. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Señor, en tu nombre echaré la red. Señor, en tu nombre haré las cosas, no en mis fuerzas. No quiero hacerlo más en mis fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de tu parte. Señor, no quiero hacerlo más según lo que yo creo, sino hacer. Señor, Señor, tú nos des la victoria. Padre Celestial, que tú des la victoria a tus hijos y a tus siervos, que tú des la victoria. Señor, que nos saques en bendición. Padre, Señor, que estás obrando. Creemos, Espíritu Santo, que estás trayendo liberación. Creemos, Señor, que tu gloria preciosa brilla, que eres tú, Señor, el que bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, están seguros, confiados en ti. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás trayendo, Señor, a las vidas, a los corazones. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque estás sanando, estás restaurando. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque en medio de todo está tu gloria preciosa y poderosa, obrando, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque estás en medio de nosotros. Te glorificamos a ti, te exaltamos y te damos el honor y te damos la gloria y te damos, Señor, la adoración y la exaltación en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por lo que tú harás y por lo que estás trayendo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias te damos, oh Señor, porque has sido bueno, precioso para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén.